La muerte de Miguel Uribe Turbay deja una profunda herida, ya de por sí grande, por la muerte de líderes sociales, de periodistas, de campesinos, de civiles inermes metidos en esta violencia irracional. Y en el plano político, su muerte también genera muchísimas preguntas. ¿Hacia dónde se va a dirigir la opinión de cara a las próximas elecciones? Bienvenidos a La Clave. Don Pedro Viveros, qué bueno que nos acompañe de nuevo. Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Está usted como esquivo, casi que no vuelve por estos lares. Bueno, don Pedro, una semana muy triste. Y yo reitero lo que decía en la presentación. Aquí lamentamos siempre la muerte de líderes sociales, de campesinos. Hay civiles muertos, periodistas amenazados. Estamos en un problema muy grave, y eso ya lo sabemos, en el plano de la seguridad, que sin duda va a ser el gran tema de la campaña política que se avecina. Y en el plano político, pues surgen muchas preguntas. La más importante es esta tristeza, esta desesperanza, como lo tituló El Espectador esta semana, ¿hacia dónde cree usted que se va a dirigir políticamente? Pues a mí me parece, Juan Roberto, que desde que el presidente Petro radicalizó el discurso con el decretazo, la idea de la Asamblea Constituyente, el país ya se politizó o se electoralizó, se metió en la campaña política. Dejó el gobierno de gobernar y se metió en la política del gobierno electoral. Eso dijo el que fue director de planeación de él, sí. Jorge Iván González. Jorge Iván González. Él duró 6 meses gobernando y de resto se ha dedicado a hacer campaña. ¿Es eso? Es eso, y con el decretazo, la Asamblea Constituyente y la consulta popular, pues se reactivó eso de una manera muy fuerte. Y luego vino el atentado a Miguel Uribe Turbay, después el juicio al expresidente Uribe, que eso también hay que meterlo dentro de lo que ha pasado, sí. Y hoy nos encontramos con la muerte del ex senador Miguel Uribe Turbay. Su colega y amigo Eduardo Cifuentes nos dijo hace 8 días en este mismo espacio, hablando del juicio al expresidente Uribe, sí, con la mirada política, sí, hacia dónde se iba a dirigir la opinión. Él decía, mire, aquí mucha gente puede pensar en que a lo mejor esto derechiza a Colombia. Una semana después ocurre la muerte de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué tanto se va a derechizar Colombia con la muerte de Miguel Uribe? Yo, para complementar, todos esos elementos de los que hablábamos, incluido hace que la gente mire a un sector que es el centro democrático, Juan Roberto. Yo creo que cualquier cosa que se vaya a hacer en materia política, de la centroderecha a la derecha, va a girar en torno al centro democrático. ¿Por qué? Porque yo creo que es una fuerza que tiene mucha fortaleza política, es el único partido en Colombia que opera con un jefe natural, que hoy está encarcelado. Ese es un factor. Pero ¿eso qué quiere decir, Juan Roberto? ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que sí. ¿Bueno políticamente? Mire, por ejemplo, lo que va a pasar. Mañana, en el entierro de Miguel Uribe Turbay, él no va a poder asistir, el expresidente Uribe. Y eso va a generar una solidaridad en unos sectores que un expresidente, jefe del señor que acaba de morir, asesinado por unas balas en Bogotá, no pueda ir al entierro de uno de sus líderes. El mismo Uribe lo dijo en un trino cuando vio al expresidente Santos saludando a la familia en la Cámara Ardiente. Ojo con eso. ¿Eso qué quiere decir? Ahí va a haber una victimización con realidad o con estrategia política, eso ya después lo sabremos. Pero al día de hoy se va a victimizar. Se va a victimizar y allá hay unos ojos que están mirando a ese sector. Y el único que está organizado de la centroderecha, Juan Roberto, y de la derecha, a mí no me cabe la menor duda que es el Centro Democrático. Una cosa es el orden y otra cosa son los nombres. Sí, bueno. Y hay que ser realistas. Hoy, ninguno de los del hoy, no sé mañana, no tenemos ni idea, porque además no se pueden hacer encuestas. Al menos de intención de voto. Hasta noviembre, por la nueva ley. Pero hoy los nombres de esas personas de ese muy organizado partido, que es el Centro Democrático, no marcan. Claro, por eso José Obdulio Gaviria ha dicho que tienen que ir a fichar, ojo con la palabra que utiliza, fichar a candidatos de otras colectividades. ¿Como en el fútbol? Como en el fútbol, eso lo dijo José Obdulio Gaviria. Dijo, venga, le compré el pase a este y usted candidato. Sabe que José Obdulio es alter ego, ¿no? No, pues él es el hombre, la mano que mece la cuna. La mano que mece la cuna de ese lado. Y dijo en varias entrevistas, no tenemos candidato porque nuestro candidato era Miguel Uribe, tenemos que ir a fichar candidatos de sectores que se asemejen a ellos. ¿A quién pueden fichar?
No, yo he oído, por ejemplo, que puede estar Vicky Dávila dentro de ese sector, que es una señora muy importante. Haría todo el sentido, ¿cierto? Haría todo el sentido. Enrique Peñalosa, se habla también de Germán Vargas Lleras, y hablan muy bien de ese sector, de Juan Carlos Pinzón, un exministro de Defensa, que es una persona que tiene allá unas cercanías ideológicas con ese sector. Y no le doy más nombres como para no... Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, ese por supuesto. Pero esos O sea, nombres hay para fichar. Pero esos no son del Centro Democrático. Ese es el lío. Por eso le digo, entonces, si van a hacer una coalición de la centro derecha y la derecha, Juan Roberto, el pilar, el centro, va a ser el partido del expresidente Uribe, porque ellos no tienen candidato. Cuando usted dice el centro, no, el centro de esa coalición. El centro de esa coalición es el Centro Democrático. No, el centro es como espectro ideológico. No, esa es otra historia. Sí. El Centro Democrático es como el eje de esa coalición de centro derecha y derecha, porque no tiene candidato. ¿Usted cree que si Uribe tuviera el candidato iba a abrir el partido? Se ponía a fichar, como diría José Obdulio. Ni loco, ya hubiera tenido un candidato y se fue si Paloma, si la señora Cabal, si Andrés Guerra, si Paola Holguín no les está funcionaran. No les está funcionando. Pues ¿para qué buscaba afuera? Por eso. Entonces, es decir, tiene que buscar afuera. Claro. Esa, me parece muy interesante, Pedro, digamos ese dibujo. ¿Qué pasa con el centro-centro? Basado en este dibujo, porque a muchos ven, algunos de los que usted menciona, dicen, no, esos pueden jalar más de para acá, para el centro, no tanto a la derecha. Si no se mueve el centro, mire, yo cada vez que pregunto por el centro, todo el mundo me dice Fajardo. Yo no sé, pero el señor tiene una marca ahí en el centro. Sí. Ahí hay otros, ¿no? Buena o mala. Buena o mala, pero sí. Cada vez que uno habla del centro se refieren a Fajardo. Si Fajardo y su campaña no logra, digamos, potenciar el centro... ¿Cómo se potencia el centro? Yo creo que este es un escenario, Juan Roberto, el país está hablando de reconciliación. Y Sergio Fajardo en Blue, en una entrevista que a mí me pareció muy buena, habló de eso. Oiga, ¿cómo así que aquí solamente hay dos extremos? Yo también existo aquí en el centro y yo también tengo un espacio. Ya está hablando Fajardo no como el profesor, sino como un político, reclamando su espacio. Y si él logra, dentro de la reconciliación, dentro de un manejo de centro, porque la gente cree que Fajardo es de izquierda, Juan Roberto, de centro izquierda. Si usted recuerda, cuando ese señor fue alcalde de Medellín y... ¿Al quién lo apoyó en esa época? Él hizo un movimiento ciudadano. ¿Pero quién terminó apoyando? No, él termina haciendo la gestión política, manejando una situación de inseguridad en Medellín muy grande. Durísimo. ¿Y eso cómo se hace? Pues con mano dura. Entonces a Fajardo hay mucha gente que se le olvida porque no tiene memoria de lo que hizo. Y lo mismo hizo en la gobernación. Y lo mismo hizo en la gobernación. Sí. Entonces usted se está encontrando con un señor que perfectamente, como lo hizo en esa entrevista, puede formar un centro, de pronto eso le funciona y lo cope. Es decir, no es tan tibio como parece. No, es que cuando uno mira... O como lo califica. A él lo convirtieron en eso. Me corrijo. Sí. Él no es tan tibio como lo quieren descalificar. No, es que eso fue una estrategia que funcionó perfecto en el 2022. Claro. ¿No es que el petrismo sabía que si ese señor entraba en la segunda vuelta él les ganaba? ¿Y qué hicieron? Lo convirtieron en eso, en el tibio. Hoy Fajardo está en otra escena política diferente. Y Juan, ¿sabe qué? Señor, ninguna campaña se repite. Eso es una cosa interesante. Y basado en eso, la pregunta que le iba a hacer es la siguiente. ¿Puede más bien el centro democrático terminar virando un poquito hacia el centro si ve que es más viable la candidatura de Fajardo en el centro y dicen más bien nosotros nos vamos con Fajardo? ¿Eso Juan Roberto, le voy a contar un chisme. Señor. Yo estuve en un evento del doctor Sergio Fajardo hace unos días y yo no sabía, pero él tiene muy buenas relaciones con el sector del expresidente Uribe. Aquí la gente está tratando de decirnos... perdón, yo le tengo otro chisme. Ver, él se vio con Uribe hace poco. Bueno, estuvo en la finca de Uribe. Cuando uno tiene comunicación con un sector y con el otro, pues quiere decir que en la política, Juan Roberto, se trata de sumar y multiplicar, no de restar ni dividir. La izquierda, ya hablamos del centro democrático, la derecha. Señor. Centro y centro derecha. Centro con Fajardo sí. Y no sé quién más esté ahí. En la izquierda, todo este suceso lamentable, la muerte, el desenlace fatal, la muerte de Miguel Uribe, ¿qué tanto lo puede golpear a ese sector, al de la izquierda? Yo creo que el gobierno del presidente Petro está golpeado porque estratégicamente la oposición se dedicó a decir que ese gobierno no funcionó. Y le decían unos con retórica y otros con cifras. Pero al gobierno del presidente Petro ya tiene la percepción que fue un gobierno que fracasó en la función de cumplir con la promesa del plan de gobierno. Sí. Y eso le conviene a todos los sectores
menos al petrismo, porque ellos ya tienen la imagen de que eso no funcionó. Entonces, yo me quedaría con esa respuesta, Juan Roberto, porque uno cuando oye hablar a las diferentes personas le dicen, ese fue un buen intento, fue un cambio interesante, pero no funcionó en la práctica. ¿Y la muerte de Miguel Uribe qué tanto lo golpea electoralmente? Por ejemplo, y políticamente, al gobierno y a la izquierda. ¿Qué tanto lo voltea? Termina uniendo el petrismo al resto de la oposición. Perdóneme, el antipetrismo termina uniendo la oposición por los fracasos y por supuesto por esta solidaridad que se genera. Sí, porque políticamente, y aquí pues no estamos calificando, pues le adjudican en buena medida el clima de polarización al presidente. No, y la responsabilidad, Juan y a la Roberto. izquierda. La responsabilidad, Sí, porque la falta de protección. Este señor 23 veces había pedido que le reforzaran el esquema y este señor Rodríguez de la UNP diciendo una cantidad de cosas que nadie entiende. Y echándole la culpa a todo otras. el mundo menos ellos. Y Juan Roberto, acuérdese que la corona de una democracia es la oposición. El presidente Petro llegó al poder 30 años, Juan Roberto, en la vida democrática y lo protegieron hasta que llegó a la presidencia de la República y no le pasó nada. Y era la oposición. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Protegerle la vida. Y en este caso un señor, una tarde en Bogotá de un sábado, en un gobierno de izquierda, termina siendo asesinado por unas balas. Eso es un problema que no es el gobierno, Juan Roberto, en el sentido estricto, sino la responsabilidad de protegerlo. Y en eso sí tienen todo el derecho de reclamarlo los opositores. Que haya una desprotección. Seguramente esta es una especulación, Pedro, para terminar, pero estemos hablando, digamos, de cálculos políticos, de lo que puede haber en la mente de quienes están metidos en todo este tejemaneje político. Pero el ciudadano de a pie, ¿cómo lo ve usted? El gobierno del presidente Petro, Juan Roberto, en el diagnóstico es perfecto. Cuando yo leo el diagnóstico del sector del gobierno del presidente, ¿quién dice que en Colombia no hay que hablar de la desigualdad? Pues claro que ese es el tema. O de la inclusión de sectores nuevos en la política. Eso es el tema. O del cambio climático. Todos esos temas que plantea el gobierno impactan en la gente. Ellos hoy ¿en qué se quedan? En unos recursos que están tratando de enviarles directos, pero la mayoría de la población no le compró el discurso. Entonces, si usted me pregunta qué están haciendo, una chequera muy grande que tiene el gobierno, pensando en qué, Juan Roberto, en trabajar unos sectores que están desprotegidos, y es verdad en Colombia, ellos, mire Juan Roberto, aquí nosotros en Caracol en las elecciones, la periferia votó por Petro toda, y esos sectores... Lo decíamos en la encuesta Inbamer esta semana, la buena calificación a la gestión del presidente se la dan en el Pacífico y en el Caribe. En toda la costa. Entonces, ¿a qué va a jugar el gobierno con una chequera tan grande, Juan Roberto? A mantener los sectores que votaron por él para sacar adelante su proyecto político. Y eso da votos. Pero ¿sabe dónde da más votos? ¿Dónde? En el Congreso de la República. Ah, bueno, sí, que hay nuestros honorables parlamentarios, ellos sí saben de eso. Don Pedro, empezó la campaña. Muchas gracias, Juan Roberto. Arrancó y aquí nos veremos de nuevo porque el tema yo creo que va a seguir para largo. Muy amable. Muchas gracias, Juan.